dama Lilia Paredes, quien por cierto se presentó el día de ayer ante la Comisión de Fiscalización. Estamos hablando del doctor Benji Espinosa, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Carla, muy buenos días, con mucho gusto. Bien, el día de ayer usted había anunciado, y entiendo que ya se concretó, este recurso de nulidad absoluta que se ha presentado ante el Ministerio Público. ¿Cuál es el camino que sigue después de ello? En efecto, debo aclarar para que la audiencia sepa que este pedido de nulidad absoluta en realidad se presenta porque estamos obligados a hacerlo para llevar la discusión a nivel judicial. El propósito de presentar la nulidad es que nos la rechacen lo más rápido que se pueda, lo más pronto posible, para que se expida y se abra el camino de la tutela de derechos, que sería la segunda que presentaremos ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Las razones son bastante sencillas. La primera de ellas porque en enero del 2022, a través de la disposición fiscal número 2, la fiscal de la Nación, en ese entonces la doctora Zoraida Ábalos, emitió una disposición fiscal de suspensión de la investigación que se tradujo en la práctica y en el terreno de los hechos en que al presidente de la República, Pedro Castillo, no se le puede investigar mientras dure su mandato. Es decir, suponía una suspensión de la investigación con un periodo muy específico, hasta que deje el cargo en julio del 2026. Esa decisión adquiere carácter, calidad de cosa decidida. Y sin embargo, la propia Fiscalía de la Nación, la propia institución, desconoce ese precedente que lo debió haber vinculado y emite la disposición fiscal número 5, la doctora Benavides, y resuelve incorporar al presidente a la investigación. Afectación a la cosa decidida en primer lugar y en segundo lugar a la seguridad jurídica, porque acá se ha desconocido lo que en la doctrina y en el derecho convencional, por ejemplo, se llama el principio de stopper. No contravenir tus propios actos. Si ya dijiste que al presidente no se le puede seguir una investigación bajo la égida del artículo 117 de la Constitución, luego no puede decir que sí se puede. Aquí, doctor, dos cosas, a ver si nos puede aclarar. Para que sea cosa decidida, digamos, para que se utilice, digamos, esta figura, tendría que haberse investigado y posteriormente archivado. ¿Es así? Porque eso no ha sucedido. No necesariamente. Yo creo que esa es una lectura muy restrictiva de la institución de la cosa decidida. A ver, la cosa decidida supone un pronunciamiento. La cosa decidida supone un pronunciamiento del Ministerio Público. La cosa decidida supone un pronunciamiento del Ministerio Público sobre hechos expresamente planteados. Y eso es lo que ha habido acá. La Fiscalía emite una disposición fiscal de suspensión de la investigación. Y esa decisión fiscal alcanza cosa decidida, no cosa juzgada, porque la cosa juzgada es propia de los estamentos judiciales, es fruto del proceso judicial. La cosa decidida es fiscal. Y la cosa decidida en principio es inamovible, salvo que se presenten algunos supuestos excepcionales que acá no se han presentado. Acá lo que dicen los fiscales que bajo su interpretación, no es cierto, sí se puede investigar al presidente. Y bajo esa lógica, a ver si nos puede hacer la diferenciación. Tenemos por un lado a la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que abrió investigación pero decidió suspenderla. Esto con respecto a los ascensos irregulares que se habrían dado dentro de las Fuerzas Armadas. Y por el otro lado tenemos al fiscal Pablo Sánchez, que había tomado la posta como fiscal de la Nación de forma interina, que él había incluido al presidente Pedro Castillo en la investigación por el caso Puente Tarata 3. ¿Cuál es la diferenciación entonces? La diferencia es que en el caso Tarata, que es el caso 64-2022, lo que ocurrió fue lo siguiente. Fiscal Pablo Sánchez incorpora al presidente en la investigación, pero no había existido como antecedente o precedente una disposición fiscal de suspensión de la investigación. Cosa distinta a lo que ha pasado en el caso 221-2021, que es el caso Fuerzas Armadas, en donde sí existía una decisión precedente que ha desconocido la fiscal actual, la doctora Benavides. Esa es la diferencia.
¿Y qué camino seguiría esta, digamos, entiendo que ustedes van a presentar una tutela de derechos, ¿no? Que ocurrió también con la investigación que abrió el fiscal Pablo Sánchez y que entiendo que en primera instancia la ha declarado infundada el Poder Judicial. ¿Seguiría ese mismo camino? Sigue el mismo camino, el mismo derrotero judicial. Acá hay que explicar que el pedido de tutela tiene como prerequisito procesal planteárselo a la Fiscalía, aunque te lo vaya a negar, porque es obvio que va a depender su disposición. Luego acudes al Poder Judicial, convoca una audiencia de tutela de derechos, tiene 2 instancias, y como estas discusiones no solo tienen cariz penal o procesal penal, sino que van más allá y plantean temas constitucionales capitales, entonces esos temas de tamaña importancia pueden desembocar en una discusión, por ejemplo, ante el propio Tribunal Constitucional. Así que son discusiones que se someten a la juridicidad y que tienen un largo camino por desarrollarse. Y hay quienes, algunos se preguntarán si, digamos, por el tema del fiscal Pablo Sánchez y esta investigación que abrió por el tema del caso Puente Tarata 3, se le declaró primero, cuando se presentó esta tutela de derechos en primera instancia se ha declarado nula, pero previo a ello también cuando se pidió ese recurso de nulidad absoluta para anular la investigación, pues también se declaró infundado. Entonces, ¿seguiría ese mismo camino? ¿Podría ser un precedente para que se aplique también bajo esa misma lógica en esta oportunidad? ¿Lo han planteado así como defensa? A ver, la nulidad la van a desestimar la Fiscalía, estemos claros, pero no necesariamente va a ser desestimada por el juez supremo, porque antes lo que se discutió fue la imposibilidad de incorporar al presidente. Esta discusión es en relación a que si es que la cosa decidida vincula, más allá de las personas, se llama Soraya, se llama Patricia, se apellida Ábalos, se apellida Benavides, lo que importa es la institución. Las personas pasan, los nombres también, pero la institución, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, queda. Eso es lo que hay que entender, es un principio de identidad institucional sobre la Fiscalía de la Nación. No es posible que primero se fije una posición sobre unos hechos, sobre una misma persona y luego se cambie. Muy bien, doctor. Eso es lo que estamos reclamando. Sí, doctor, antes que el tiempo nos gane, por último ya lo ha anunciado la fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides. Ella ha señalado que ha sido citado el presidente para el próximo 4 de agosto. ¿Va a acudir el mandatario? Estamos evaluando, todavía no anticipo cuál va a ser la respuesta del presidente de la República. De acá al 4 de agosto tenemos por lo menos 2 semanas para poder hacer las consideraciones y valoraciones jurídicas que corresponden en un caso de este tipo. Y por último, porque el tiempo, usted sabe que en televisión apremia, al día de ayer el presidente de la Comisión de Fiscalización sustentó, ¿no? Digamos, todo lo investigado dentro de ese grupo de trabajo y ha decidido acusar constitucionalmente al mandatario por los casos Puente Tarata 3, injerencias en ascensos de las Fuerzas Armadas y también por el caso Zarratea, ¿no? Y además del hallazgo de los $20.000 encontrados en la oficina del despacho presidencial. ¿Cuál va a ser la respuesta legal ante ello? Defendernos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque acá no es que se ha aprobado una acusación constitucional, es que tiene que haber una investigación dentro de la subcomisión y ahí demostraremos que ese informe Ventura es una invitación a violar la Constitución. Ese informe es una desventura. ¿Y en qué puntos, digamos, ustedes, digamos, sienten de que no se ha respetado de alguna forma el debido proceso? Algunos señalaban incluso que no se había escuchado los alegatos del mandatario para tomar estas decisiones, ¿no? Pero también otros mencionan que el presidente pues no acudió a las invitaciones que se le formuló en este grupo de trabajo. La razón es muy simple. El informe Ventura pretende de facto incorporar una lista de supuestos no contemplados en el artículo 117. Al presidente Pedro Castillo, durante su mandato y en el ejercicio de su función presidencial, no se le puede acusar constitucionalmente por ningún otro delito que no sea traición a la patria. Eso es lo que establece literalmente el artículo 117 de la Constitución. No se puede, como está proponiendo el informe Ventura, hablar de organización criminal, tráfico de influencias o cohecho. Eso no se puede. La más clara violación y lesión que existe al principio de legalidad constitucional a que se contrae el artículo 117 de la Constitución. Esa razón bastaría por sí misma para traer abajo y viciar todo ese informe de más de 300 páginas que tiene muchas hojas, pero pocas razones. Y en el caso de la primera dama Lilia Paredes, porque justo voy a pasar al Congreso de la República,
esa va a ser, digamos, la actitud que va a tomar o la estrategia legal, que es reservarse el derecho a guardar silencio ante las preguntas que puedan volver a formularle nuevamente la Comisión de Fiscalización en caso sea citada nuevamente. Es el derecho de Lilia Paredes, de la primera dama, y es el derecho además que ha decidido ejercer cuando en la Fiscalía fue citada a declarar, contestó a las preguntas del fiscal y el procurador. La colaboración a la investigación se está dando donde corresponda. No es el Congreso un órgano para duplicar investigaciones que ya se hacen ante el órgano competente, que es la Fiscalía. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ha sido con nosotros Benji Espinosa. Muchas gracias. Ha sido el doctor Benji Espinosa, abogado del